Ya, bueno, buenos días, Paulo. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, después de que diste una charla de divulgación el año pasado. Y más que todo, hoy día es un poco para conversar sobre matemática, ciencia y ver un poco el impacto que tiene en la propia sociedad, que actualmente pasa por muchas adversidades en muchos aspectos, tanto nacional como internacional, ¿no? Paulo, muchas gracias nuevamente. Y un poco, este, para dar un preámbulo de cómo nos conocimos en diciembre del 2019 en un evento académico en Arequipa, donde expusimos y nos conocimos y compartimos bastantes ideas, tanto de matemática y muchas índoles científicas. Ujú. Entonces, un poco en ese sentido, sé que eres licenciado en matemática de la Universidad Nacional del Callao y tu posgrado lo has hecho en Brasil. Ujú. Y ahora estás haciendo el postdoctorado en Brasil también. En este sentido, un poco, cuéntame cómo ha sido tu experiencia en la licenciatura en la Universidad del Callao. Bueno, en primer lugar, Neisser, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder estar aquí presente, bueno, de manera virtual, pero estar aquí, poder conversar y tener este espacio que no solamente nos permite conversar de ciencia, sino creo divulgar muchas cosas. Es una ventana de divulgación estos espacios. Y yo te felicito por esta iniciativa que siempre estás teniendo, ¿no? Ya se demostró en todas las charlas que organizaste el año pasado, que fueron grandiosas y que tuvieron gente de muchos lados del mundo y que pudieron servir a un montón de gente, porque eso al final se queda grabado en las redes y cualquiera lo puede ver y es súper importante. Entonces, desde ahí te agradezco que hayas contado conmigo para poder conversar sobre este tema que realmente nos involucra a ambos, que es la ciencia, que es la matemática, que es el desarrollo de esto, ¿no? Eh, bueno, como decías, tanto el bachillerato como la licenciatura lo hice en la Universidad Nacional de Callao. Eh, Ahí te comento cómo es la idea. Yo cuando ingresé en primer lugar para la Universidad del Callao, esta universidad, para los que no conocen, tiene doble opción de ingreso. Uno postula y escoge dos carreras, por así decirlo. Entonces, si ingresas a la primera, al puntaje mayor para la primera carrera que colocaste, ingresaste ahí. Si no, te dan la opción tipo repechaje para ir a la segunda opción que tú hayas puesto. Entonces, yo recuerdo que cuando salí del colegio, postulé, mi primera opción fue ingeniería de sistemas. Y mi segunda opción fue matemática, que yo lo puse pensando que matemática iba a ser como matemática del colegio, que era Sí, sí. bueno en teoría, en álgebra, en aritmética, en RM, en geometría, trigonometría. Yo dije, bueno, voy a poner matemática porque creo que debe ser así, entre aspas. No tenía Igualmente, yo he pensado lo mismo. idea. Claro, es que creo que ese es uno de los grandes, las grandes deficiencias que tiene la carrera de matemática, no solo en Perú, en muchos países, sobre todo de la región de Latinoamérica, en que no se tiene una divulgación correcta de lo que realmente se hace. Entonces, el estudiante, cuando acaba el colegio, piensa que matemática va a ser simplemente una extensión de lo que ha visto. Y bueno, puse eso, postulé mi primera opción de ingreso, no ingresé, no quedé en ingeniería de sistemas, ingresé a matemática. Y me acuerdo que fui con la premisa, el primer día de clases, fue con la premisa de que me voy a hacer mi traslado a ingeniería. Se fue mi primer día de clase y iba con esa premisa en la cabeza. Voy a seguir y haré mi traslado a ingeniería en algún momento. Y recuerdo que tuve un profesor, el primer profesor que me enseñó la primera clase de cálculo 1, el profesor se llama Ezequiel Fajardo, que en paz descanse. Él lastimosamente falleció ya hace algunos cuantos años, pero que en la Universidad del Callao, sobre todo en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, es un emblema. Nos ha enseñado a prácticamente todos los docentes que hemos estado ahí y nos ha formado. Un profesor que calaba mucho en ti. Y él, la primera clase, me acuerdo que dijo, bueno, eh, lo primero que voy a hacer es preguntar cuántos han entrado por segunda opción.
Y me acuerdo que el 99% de los estudiantes habían ingresado por su inducción en matemática. Entonces dijo, bueno, ahora, ¿quiénes han ingresado o tenían como primera opción ingeniería, alguna ingeniería? Y nuevamente el 99% de los estudiantes tenían una opción de ingeniería. Entonces lo primero que hizo fue enseñarnos la diferencia entre lo que hace un ingeniero y un matemático. Y ese fue el punto clave en que decidí, para mí, ¿no? Decidí que voy a seguir la carrera de matemáticas. O sea, yo creo que si no hubiera tenido ese primer momento, ese primer acercamiento entre la diferencia en la parte creativa que da la matemática, en todo lo que tú puedes crear, y que no estás muchas veces limitado a una técnica o de repente a un artefacto o de repente a algún laboratorio o alguna cosa de ese tipo, fue lo que me motivó para seguir la carrera de matemática y no hacer nunca mi traslado, nunca lo hice. Entonces, él cuando nos dijo, ve, mira, matemática principalmente es un arte, que es una cosa creativa más que cualquier otra cosa, por más que parezca que está en el medio del encaje de una ciencia, en realidad hay mucho que abstraerse, hay que usar mucho tu cerebro porque hay que crear espacios, hay que crear conjuntos, hay que crear métodos, no hay que solo aplicarlos. Obviamente que no es que esté hablando mal de la ingeniería ni nada de eso, sino que él lo quería, en grandes rasgos, creo, simplificar las diferencias marcadas entre ambos. Y yo dije, no, mira, esto de aquí es para mí. Sin querer he llegado a lo que realmente me gusta. Y seguí así, y hice todo mi bachiller, que los 5 años de carrera, en la facultad. Eh, Hubieron tiempos muy difíciles, bueno, al comienzo era muy asustador, sobre todo, porque ingresamos, si no me equivoco, en el salón de cachimbos, que son los ingresantes, eran 60, y los que pasamos al segundo ciclo fuimos 5. Entonces, ahí ya te das cuenta que viene el segundo defecto, entre aspas, que tienen las carreras de matemática y creo que la carrera de ciencias, que son muy pocos alumnos que son los que van quedando a lo largo de los años. ¿Por qué? Por infinidad de factores. Muchas veces es porque no los motiva a seguir estudiando esa carrera, porque de repente puede ser que no les guste de lleno, porque también es una cuestión de gustos, puede ser que hayan tenido un mal concepto de lo que se tiene, lo que se enseña en este curso de matemática, ¿no? Entonces me acuerdo que pasamos 5 al segundo ciclo y el salón estaba lleno, porque estaba lleno de repitentes también en el segundo ciclo. Y la profesora, me acuerdo que dijo, a ver, ¿quiénes son los cachimbos que han pasado el segundo ciclo? Ya cuando estaba en el segundo ciclo, ¿no? Y solamente alzamos la mano 5. Dijeron, bueno, ustedes posiblemente se queden aquí buen rato. Mira a los que están a su costado. Y dijo, fulanito ya tiene tantos años. Eso, pedagógicamente, si tú te pones a pensar, está muy mal. Pero refleja lo duro que es la carrera. Ya en el tercer ciclo, me acuerdo que ya me quedé solo. O sea, los que pasamos seguido, por así decirlo, ya pasé solo para el tercer ciclo. Es más, en el tercer ciclo ya comencé a ver en algunos cursos clases con solamente 2 alumnos, 3 alumnos. Obviamente que cuando llegas al separador de aguas, que esto ocurre en muchos países, no solamente en Perú, que es el curso de análisis real, hay mucha gente que se queda en la mitad de ciclo para abajo de análisis y luego les cuesta mucho subir para análisis 2 o los cursos a posteriori. Eh, También te das cuenta que realmente te tiene que gustar. O sea, ahí ya te das cuenta que tienes que haber llegado con un cierto nivel de abstracción y que no es memorizar, no es una carrera que sea mecánica en ese sentido, porque alguien que te diga que te vas a memorizar todas las demostraciones que pueden haber es imposible. La carrera te invita a que tú pruebes métodos cuando tú tienes un teorema al frente. O sea, puedes tener el teorema al frente y puedes tener un libro donde está la demostración de ese teorema, pero la misma carrera te invita a que tú intentes de repente, antes de ver la demostración, y te nazca alguna manera de cómo llegar a ella. Y creo que cuando se hace ese clic de que conseguiste tú, por tus propios medios,
crear todo un mecanismo para poder llegar a la demostración, te sientes con una satisfacción muy buena. Y creo que eso te sigue motivando. No sé si a todo el mundo le pasa. Pero eso era lo que principalmente me pasaba. Claro, hay que tener presente que yo estudié en una universidad nacional. Mucha gente estudia y trabaja al mismo tiempo. Eso es una cosa, una realidad. Entonces los tiempos para el estudio eran un poco cortos porque barajar los trabajos y el estudio es una cosa complicada. En todo el mundo le pasa. Entonces yo aprovechaba en estudiar en todos los tiempos libres que tenía, en el carro, antes de dormir un poco, o alguna cosa de ese tipo. Ya en los cursos de especialidad, por así decirlos, de carrera, en la Universidad del Callao en esa época solo había 2 líneas de investigación, a diferencia de las otras universidades que enseñan matemática en Perú, ya sea Católica, ya sea UNI, ya sea San Marcos, que hay más líneas de investigación. En la UNAC solamente hay, o bueno, había, porque ahora hay 3, la línea de EDP y análisis funcional, así se llamaba la línea, y la otra, matemática computacional. Yo me fui por la línea de EDP y análisis funcional. Y los cursos ya electivos, por así decirlo, de la línea, ya te encontrabas con 2, 3 personas máximo, ¿no? Ya es una cosa usual, ¿no? Y llevar cursos con 1, 2, 3 personas. Los cursos seminario de tesis, en la UNAC ocurre una cosa súper particular, que es como un curso, no es que tú busques a un profesor y le digas, oye, quiero que me orientes o una cosa así, sino que hay un curso que se llama seminario de tesis y el profesor recibe a los que se matriculen y los tiene que orientar, por así decirlo. Ya éramos 1, 2, 1 algunas veces. Tenía profesores que nos daban pruebas de 9 horas, 8 horas, sin mentirte. O sea, por ejemplo, teníamos que llegar 8 de la mañana, 9 de la mañana, nos daban una prueba y nos decían, bueno, tienen hasta las 11 de la noche, 10 de la noche, para entregarme el examen. Y tenías que estar todo el día y realmente necesitabas ese tiempo, aunque no parezca, pero eran unas pruebas súper duras. Esto de aquí no te estoy hablando desde que si es correcto o no correcto pedagógicamente, ni nada, es simplemente la realidad que viví. Okay. Dentro de todo uno se acostumbra porque no tiene un reflejo con qué comparar. O sea, no sabes si eso está bien o mal, simplemente tú lo recibes y te acostumbras y te llega a gustar, así trampas, ¿no? O sea, ese nivel de exigencia muchas veces te automotiva, lo cual no sé si está bien o está mal, pero así fue pasando el bachiller. Hay una idea muy clara, al menos en el UNAC, que siempre te dicen que la carrera de matemática, cuando tú acabes la carrera, el bachillerato, tienes que hacer un posgrado. O sea, siempre te fomentan desde el primer ciclo como que, oye, acabas y ahí no acabas, sino que tienes que hacer la maestría, tienes que hacer el doctorado, etc. Y siempre te motivan el país, Brasil, para hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos profesores han estudiado en Brasil y están ahí, y es lo más conocido. Aparte que Brasil ofrece 1.000.000 de opciones. Entonces, tuve, por así decirlo, la suerte de que en esa época mi orientador de licenciatura, del bachillerato, fue Cabanillas Lapa. Él estudió el doctorado en la UFRJ, en Brasil, en Río de Janeiro. Y él me dijo, bueno, Pablo, ¿por qué no te vas para allá? Anda a la UFRJ a hacer la maestría. Y yo le dije, bueno, yo feliz porque yo, la verdad, ni siquiera había googleado cómo era Brasil. O sea, solo tenía la idea de que Brasil era mar, playa, arena y carnaval. Y yo dije, bueno, ya, normal, yo voy para allá. Solo que justo un ciclo antes de acabar la carrera, hubo un congreso que se llama ENAMA, que es un encuentro de análisis funcional y ecuaciones que se hace aquí en Brasil. Y la sede fue la Universidad de Sao Paulo, justamente el campus de Sao Carlos, la ICMC, el Instituto de Ciencias Matemáticas y Computación de la Universidad de Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo es una universidad gigantesca, gigantesca, está a lo largo de todo el estado de Sao Paulo, es una universidad estadual. Y tiene 2 facultades, por así decirlo, 2 institutos de matemática. Uno que queda en el mismo Sao Paulo, que se llama IME, el Instituto de Matemática y Estadística, y el otro es la ICMC, el Instituto de Ciencias Matemáticas y Computación.
que se encuentra en la ciudad de Sao Carlos, que más o menos está a unas 3 horas y media de la capital. Eh, bueno, entonces fuimos para allá y lo primero que hice cuando vine para este congreso, porque el profesor me dijo, oye, acompáñame si quieres a Brasil, yo voy a exponer, entonces así ves más o menos y te vas dando cuenta cómo es el medio, cómo son las cosas. Yo cuando llegué a la ICMC, yo me quedé perplejo, porque las realidades, a comparación de la UNAC, eran totalmente diferentes. O sea, acá el instituto de la ICMC tiene 7 edificios, 6, 7 edificios que son solamente para matemática o computación o alguna cosa así. En cambio, en la UNAC tenemos un edificio que es la facultad y el 5.º piso solamente es de matemática. O sea, ya la brutalidad en la infraestructura es gigantesca. La biblioteca es hermosísima, gigantesca. Yo me acuerdo que me quedé viendo muchos libros. Los profesores muy súper capacitados, súper capacitados. Y yo me enamoré de la ciudad, me enamoré de la facultad. Entonces yo le dije, profesor, yo ya no quiero ir a Río Janeiro, quiero venir aquí, a la ICMC. Y me dijo, bueno, no hay nadie ahí, no hay nadie del UNAC. Entonces postula tu suerte, a ver qué sale. Y yo postulé. Y bueno, ya hice la maestría y el doctorado aquí en Brasil. Solo para complementar algo, cuando yo postulé aquí a Brasil ya para la maestría, yo ya fui bachiller, que es lo primero que cuando sales, cuando egresas, el grado es el bachiller. Ujú. Eh, la licenciatura, ¿qué ocurre? Porque la licenciatura es un título. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Brasil, si tú vienes como licenciado en matemática, o sea, si tú te presentas tu documento como licenciado en matemática, en Brasil la licenciatura significa que tú has estudiado educación matemática. O sea, no puedes postular a una carrera de matemática pura, por así decirlo, si tú eres licenciado, o sea, si te presentas como licenciado. Y es una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Porque cuando tú sales con el bachiller, lo primero que haces es irte a hacer la maestría, o venir acá, mejor dicho, acá en Brasil, a hacer la maestría con el grado de bachiller. Y por más que tengas el título de la licenciatura, no lo presentas. Es por eso que mucha gente luego cuando regresa al Perú recién saca el título o la idea de licenciatura. Es una particularidad que tiene el país. Pero bueno, así fue. Entre idas y venidas pude completar toda la carrera y yo estoy muy agradecido con todos los profesores que pude tener. Fue una cosa dura y llevé muchos cursos que luego los vi recién en el doctorado, también tengo que decirlo, pero es una particularidad que tenemos en Perú sobre todo, ¿no? En la carrera de matemática. Creo que eso responde tu pregunta. No sé si me pasé mucho tiempo. No, He sí, hablado bastante. bas- bastante gusto de escucharte. Como para acotar, en la parte de San Marcos, somos, son 4 escuelas, ¿no? Matemática, o le decíamos matemática pura, computación científica, que es la escuela propiamente a la que pertenezco, pero siempre nos decían matemática aplicada en algunos casos. Y teníamos estadística e investigación operativa, que eran las 4 escuelas. Y en parte también tienes razón porque yo entré pensando en sistemas a San Marcos, pero no ingresé en la primera. Y luego un profesor me dijo computación científica y yo pensaba que era como sistemas. O sea, tiene un nombre y es un gran error que ha pasado de año tras año. Y bueno, ingresé y en ese momento, en el primer ciclo también, yo tenía algunos amigos en sistemas y yo estaba en computación. Y ellos llevaban como 6 cursos. Uno era cálculo uno. Y yo llevaba 4 cursos, que estaba cálculo uno y era muy diferente. Y en sí me parecía más fácil el sistema. Entonces sí, yo también entré que en matemáticas sería una extensión de aritmética, geometría, trigonometría, álgebra, o me enseñan a demostrar los teoremas de geometría que sí me gustaban bastante, pero no era así, ¿no? Es bastante diferente toda la gama de tópicos que uno lleva, ¿no? Cálculo uno o matemática básica. Complemento de matemática era el curso más abstracto que se tenía, al menos para mí porque lo jalé 3 veces. Entonces yo sí tuve ese gran problema con complemento, que es el preámbulo de álgebra lineal. Ya cuando lo pasé, álgebra sí se me hizo más fácil. Ya había extraído bastante o había consolidado muchas cosas que no me entraba en primer ciclo. Y
Y casi yo me retiro de la carrera también porque había jalado ya 3 veces, una cuarta vez creo ya entraba en jaque para llevar un solo curso, entonces quizás pensaba migrar a otra carrera, ¿no? Economía o ingeniería, ¿no? No lo sé, ¿no? Y al final, después de pasar álgebra, complemento en matemática con el profesor Alex Molina, álgebra se me hizo más fácil. El uno, el 2 funcional también se hizo un poco más sencillo, ¿no? Pero sí es bastante fuerte. Y sí, se lleva con pocos estudiantes. Bastante, ¿no? Sí. Entonces sí es bastante duro en la carrera. No, yo creo que hay muchas, uno de los problemas que, bueno, ahora ya te lo digo ya desde el punto de vista de que he podido pasar por varias universidades, he podido conocer universidades de, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa. He visto cómo son los cursos, he visto cómo es la enseñanza, y yo lo que me he dado cuenta que un gran error que se suele cometer en la carrera de matemática, sobre todo en las universidades peruanas, es de que el profesor cree o siente que haciéndolo más difícil el curso, o sea, haciéndolo lo más complicado posible, o las pruebas hacerlo súper complicadas, demuestra que sabe matemática. Entonces, cuanto más difícil es, y eso era un decir que se tenía, al menos cuando yo era estudiante también, que cuanto más difícil sea la prueba que hace el profesor o más difícil enseña, entonces, no, él debe saber más. Y ese error que se comete es, en muchos países se tuvo, pero se aniquiló, por así decirlo. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que un matemático, su carta de presentación no es una prueba, o sea, no es si es difícil su examen o no. Su carta de presentación son sus publicaciones, en qué revistas ha publicado, cuántos papers tienes, en qué cuartiles están. Es otro tipo de, se va por la investigación, no tanto por la complejidad o qué tan difícil es el examen. Por ejemplo, a mí me parece ahora, claro, lo cuento como una anécdota, que esos exámenes de 8 horas, por así decirlo, que daba, pero a mí ahora me parece una cosa que yo lo he comentado en otros países y me dicen, ¿qué? Pero que no han demandado al profesor, eso no se puede hacer. No, porque para nosotros era una cosa normal y no lo ves como malo porque no sabes cómo son en otros lados, porque no sabes con qué comparar, como te decía. Y yo he preguntado en muchas facultades y me dicen, no, eso está mal. O sea, acá en nuestro país lo hubieran demandado y aparte, eso que lo único que hace es espantar al estudiante, lo cual es verdad. La carrera de matemática es una cosa muy extraña. No es una carrera que tú acabes el bachillerato o acabes la licenciatura y ya puedas ejercerla directamente en el sentido investigativo. O sea, claro, puede haber algunos casos que sí, ¿no? Pero comúnmente no. O sea, necesitas pasar una etapa de buscar la investigación. ¿Por qué? Porque tú te nutres de los nuevos conocimientos que se van publicando, que se van desarrollando, no solo en tu región, sino en todo el mundo, porque la matemática es un lenguaje mundial. Entonces necesitas ver, por ejemplo, yo estoy interesado en estudiar sistemas dinámicos, por así decirlo. Entonces tengo que buscar cuáles son los últimos resultados sobre eso y todo lo demás, y sobre eso seguir creando conocimiento para poder llegar a un nuevo nivel de investigación, poder publicar y desarrollarme como matemático. Y para eso necesitas todo un tiempo que no te lo da el bachillerato. Es por eso que realmente uno se puede decir que es matemático cuando ya pasa las estancias de posgrado. Entonces es una carrera dura. No es una carrera, en ese sentido es difícil, es dura. Ahora imagínate que a la mitad del proceso, por así decirlo, porque son, para nosotros, para el caso de Perú, 5 años de graduación, 2 años de maestría, 4 años de doctorado, son 11 años más o menos que necesitas estudiar. Ahora imagínate que te pongan trabas insoportables en los primeros 3 años de carrera, es absurdo. O sea, es como que ya te, te resta todo lo que necesitas. Claro, hay cursos que sí necesitas una exigencia mayor, por así decirlo, pero no exagerada. Y creo que en Perú muchas veces comenta eso, de que los profesores creen que cuanto más difícil, más complejo, entonces le está haciendo un bien al estudiante
Y genial, no, y no es así, porque es todo un proceso. O sea, el estudiante de bachillerato acaba su bachillerato y tiene que estar preparado para afrontar un curso de maestría y poderlo acabar. El curso de maestría tiene que aprender todos los cursos básicos para la investigación, no necesariamente hacer una investigación fuerte en la maestría, pero ya tener un conocimiento amplio, general de muchas cosas, para ya en el doctorado especializarse y poder hacer investigación y poder publicar, y etcétera, ¿no? Que es lo que muchos programas lo tienen en la cabeza, porque es así. Y a mí muchas veces no me parece, bueno, ahora que lo veo como ojos de profesor, por así decirlo, no me parece profesores o colegas que hacen cosas que espantan a los alumnos. Por eso que tú ves en los programas la cantidad de egresados que tenemos. O sea, la cantidad de egresados que hay de la carrera de matemática es una cosa absurda. Muchas veces a comparación de administración, a comparación de derecho, de ingenierías, basta ver las placas nada más de la Claro. cantidad de estudiantes que egresan a los de la matemática. Te cuento como anécdota que cuando acabé la carrera, lo acabé junto a un compañero, Alfredo Sotelo Pejerrey. Y nosotros dos la acabamos nada más y tenemos una placa con dos nombres, nada más, que son nosotros dos. Entonces, porque no había más gente, entonces teníamos solamente dos nombres y para completar la placa pusimos una foto de nosotros dos, cada uno con un padrino que tuvo, con un profesor, y ya, porque y esa es la única placa que tiene la Facultad de Matemática en cuestión de egresados de matemática. ¿Por qué? Porque muchas veces acaba uno, acaban dos, acaba tres máximo, entonces es complicado. Y yo creo que eso se tiene que mejorar. O sea, es un falso ego que muchos profesores lo tienen y que espero en algún momento se rompa esa verticalidad que es horrible que tenemos entre estudiante y profesor. Hay mucha gente que tiene miedo, terror de preguntarle algo al profesor y tiene que ser todo lo contrario. Bueno, eso Entonces, es cierto. Por ejemplo, eh, eso de las placas, bueno, yo no acabé en los 5 años, acabé en 5 años y medio, a pesar de los cursos jalados que tuve. Claro, pero yo me acuerdo que solamente egresaron tres de computación científica. Y yo tenía bastantes amigos de matemática de mi base, ¿no? Entonces ellos acabó, creo que dos nada más, si mal no recuerdo, de matemática pura, ¿no? Computación sí acabaron tres. Y cuando yo egresé, en 5 años y medio, egresamos tres también, de la base, ¿no? Entonces sí es bastante difícil. exactamente. O sea, Y una cosa es que sea difícil porque es natural por la natural, bueno, voy a redundar por la naturaleza de la carrera, pero otra cosa ya es exageración por parte de los profesores. Eso de ahí, yo me acuerdo que he tenido profesores que han puesto preguntas que ni siquiera ellos sabían cómo salen. O sea, simplemente lo ponen para ver qué es lo que hace el estudiante. No estoy diciendo si eso está bien o mal, pero eso puede ahuyentar al alumno. Y, y eso está mal. O sea, eh, nuestra carrera es una carrera muy linda y se desprestigia por estas cosas. Luego uno se da cuenta de eso, ¿no? Como te digo. Pero bueno, bueno, eso es son cierto. cosas que pasan. Sí, porque yo, por ejemplo, entré a la parte del modelamiento por la profesora Roxana López, que es más ciencias de la vida, ¿no? Salud, Uh -huh. ecología, epidemias, que es prácticamente el área donde más me estoy orientando. Y algo de economía, muy poco. Pero ahí siempre son los impulsos para hacer este modelaje. Y cuando uno hace modelos, siempre recurre a la parte formal, ¿no? Y hay teoremas y herramientas extensas y habidas y por haber, ¿no? Para hacer un modelo o proponer un modelo, mejor dicho, ¿no? A veces no se validan todos los modelos, se quedan como propuestas hasta que quizás alguien más lo desarrolle, ¿no? Que fue en mi caso en mi tesis de licenciatura. Era una propuesta, yo la desarrollé y la sustenté, ¿no? Y son cosas. Siempre hay profesores que a uno lo impulsa a seguir en la carrera, ¿no? En mi caso fue la profesora Rosana López, que fue mi asesora de tesis. Y ahora sigo en esa línea también. Siempre hay, creo yo, sobre un profesor que te
que te marque el rumbo, ¿no? Y eso es importante. Debería haber más, eso sí, porque muchas veces por cada profesor muy bueno que te marque el rumbo hay tres que te jalan para abajo, Sí, pero, pero así seguimos. Ahora hay muchos cambios, ¿no? Que se ha hecho por parte de Fondesit, por parte de Concitec, que se está tratando de ampliar la gama en lo que es la investigación, ¿no? Y eso esperemos que mejore. Bueno, yo creo que esa es la parte del bachillerato y de la licenciatura. No bachillerato. sé si quieres otra consulta. Bueno, ahora has comentado bastante lo del posgrado en Brasil, cómo llegas a Brasil y cómo fue tu estancia en Brasil, ya en maestría y en doctorado. Cuando yo vine bueno, cuando postulé para la maestría, como te dije inicialmente, yo pensaba ir para la UFRJ, pero decidí postular para la ICMC, para la UFPI. Solo postulé para la ICMC. Creo que ese es un primer error que mucha gente comete, por así decirlo, entre aspas, de solo postular a una universidad. Yo postulé solamente a la ICMC, tuve la suerte de quedar seleccionado y venir para el curso de verano. Pero puedes postular a 10 universidades y la que mejor sea para ti, tú la puedes optar, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? En Brasil ocurre una cosa muy buena, que es que los programas, sobre todo en las universidades federales, estaduales, los programas de posgrado son gratuitos. O sea, tú no pagas por hacer la maestría, tú no pagas por hacer el doctorado, solamente tienes que quedar seleccionado en los programas, obviamente, y si quedas con una buena nota en la selección, o te pueden premiar, entre aspas, dándote una bolsa. Una bolsa es como una especie de beca de sustentación que te sirve para que tú puedas vivir, para que puedas comer, movilizarte, alquilar un lugar y todo lo demás. En la época que postulé, para ingresar a la ICMC tenías que dar una prueba internacional, que en esa época se llama Extramuros, ahora creo que se llama prueba internacional nada más, que te permitía ingresar a la USPI, al Unicampi, que es la de Campinas, y creo que a la UFRJ también. Hay polos donde dar la prueba. En Perú, el año que yo di, el polo fue en la Católica, con el profesor Rabanal. Rabanal era egresado de la ICMC. Di la prueba, aparte de enviar toda la documentación, las cartas de recomendación y todo lo demás, te seleccionan y te mandan a hacer un curso de verano aquí en la ICMC. Entonces yo vine a hacer el curso de verano. Eh, yo la verdad ni siquiera Sao Carlos lo había buscado en el mapa, simplemente yo iba, sabía que de Sao Paulo estaba cerca Sao Carlos, porque yo tenía en la cabeza que como la universidad se llamaba USPI, porque era la Universidad de Sao Paulo, quedaba en Sao Paulo y pensaba que era Sao Paulo ciudad. Entonces yo dije, Sao Carlos debe ser un barrio, así tipo, por así decirlo, Lince, Jesús María o lo que sea. Entonces voy a llegar a Sao Paulo, me tomo un taxi hasta la universidad y listo. Cuando llegué a Guarulhos, que es el aeropuerto de Sao Paulo, Internacional. eh, tomé un taxi, o sea, fui donde el taxi y le dije, bueno, ¿cuánto me llevas hasta esta dirección? La USPI, pero de Sao Carlos. Me dijo, a ver, Sao Carlos es otra ciudad que está a 3 horas y media de aquí. Y ahí me di cuenta del tamaño de Brasil. O sea, porque si tú te pones a ver todos los otros países de Latinoamérica, los juntas, es tamaño de Brasil. Entonces, Brasil es gigantesco, es inmenso. El estado de Sao Paulo también es gigantesco. Y bueno, me acuerdo que tuve que irme a Tiete, tomar un bus. Tiete es la rodoviaria de Sao Paulo. Me quedé la noche, pasé una noche en Tiete, en la rodoviaria. Luego tuve que ir a Sao Carlos. Llegué y no sabía, alquilé un hospedaje, quedé ahí, y no sabía cómo hacer, o sea, dónde vivir. Encima que yo fui un 26 de diciembre, porque era para mí un pasaje barato para esa fecha. Uh -huh. Entonces, 26 de diciembre no había nadie. Luego descubrí lo que era una ciudad universitaria. Las ciudades universitarias son principalmente ciudades que mucha gente o mucha población de ella se mueve alrededor de las universidades. Sao Carlos es prácticamente una de ellas, porque aquí está la UFPI y está la UFISCar, la Federal de Sao Carlos. Entonces, la ciudad, cuando no hay clases, muchas veces parece un pueblo fantasma.
10 de la noche ya no hay nadie en la calle, y cosas así, porque los estudiantes regresan a sus ciudades. Algo muy común aquí en Brasil es de que tú no estudias en la ciudad en la que vives, o la que viven tus padres, por así decirlo, sino que acá hay un examen muy grande, que es el vestibular, y de repente, no sé, Miguelito, que vive en una ciudad, São José Río Preto, postuló, ingresó en una universidad en Paraná, que está a 7 horas, 8 horas. Es muy común que se vaya hasta esa ciudad y estudie allá. Los papás lo llevan, lo dejan acomodado en esa ciudad y se van. Chao. No hay ese concepto de que, ay, no, pobrecito mijito, se va a estudiar solo, que muchas veces se tiene en Perú, en Lima. O sea, en Lima muchas veces pasa eso. Te estoy hablando de Lima más que nada porque no conozco muy bien cómo es la realidad en provincia, pero sí en la parte de Lima, que no salen de la ciudad. Entonces, cuando yo llegué, la ciudad estaba casi vacía. Me quedé en el hospedaje y dije, bueno, voy a alquilar algún sitio, entonces voy a ir al mercado a buscar un cartelito que diga se alquila, pensando que era como en Lima. Y todo lo contrario, acá no hay eso. No hay cartelitos de se aluga, por así decirlo, en un gran mercado, al menos en Sao Carlos no. Hay inmobiliarias, hay cosas de ese tipo. Entonces yo estaba con mi maleta caminando por la ciudad y no entendía muy bien el idioma porque no sabía portugués. Y en eso se me acerca alguien y me dice, oye, yo estaba con un amigo, me dicen, ¿ustedes están hablando español? Sí. A ver, mira, yo también hablo español, conozco un grupo de peruanos y nos llevaron a una casa de peruanos, aquí en Sao Carlos, que le llamábamos en esa época Perulandia, que era en la casa de los peruanos más antiguos que estaban en la ciudad, en ese momento. Y ellos nos dijeron cómo era el teje y maneje en la ciudad. Ellos nos presentaron a la gente de la moradía, de la moradía universitaria, es como si fuera por así decirlo, la residencia universitaria aquí de la USPI. Una gran ventaja que tiene la USPI Sao Carlos es que la residencia universitaria la administran los alumnos, entonces no tienes que hacer ningún trámite para quedarte ahí, simplemente tú puedes ir, tocar una puerta y te puedes quedar ahí si a los alumnos les parece. Entonces nos acogieron ahí en la moradía. El segundo día que yo estuve aquí a Sao Carlos, yo recibí una llave de un cuarto dentro de la moradía universitaria, sin yo hacer ningún trámite, sin pagar, sin saber el idioma. Y eso es una cosa que yo le estoy altamente agradecido a Brasil. O sea, Brasil aquí me ha dado todo, me ha dado muchas cosas. Cuando yo ya tuve un lugar donde quedarme, ya pude ver luego cómo es, que todo es caminando, dónde comer, qué comer, toda la cultura, ¿no? Que es diferente. Y me puse a hacer mi curso de verano. Llegaron más peruanos, los íbamos ayudando en la moradía y se hizo una especie de que ahí entendí el hermanismo, o sea, ayudar a la otra persona cuando llegas, porque así como yo llegué totalmente perdido y me ayudaron, yo he tratado de hacer lo mismo con la gente que estaba llegando, siempre ayudarlo. Y bueno, hicimos una comunidad muy bonita, que hasta ahorita se mantiene muchas veces. Hice el curso de verano fue duro, fue difícil, compites con mucha gente, por así decirlo, dentro del curso de verano. Tuve la suerte de quedar seleccionado con bolsa para la maestría y comenzaron los cursos de la maestría. Y los cursos de la maestría eh, ya te abre realmente, como te dije, los ojos. O sea, me saqué la gran venda que tenía en comparación a lo que yo viví en la UNAC, porque fue totalmente diferente. Era otro el nivel, era otro el ritmo. No había tanto esa verticalidad, como te decía, con los profesores súper amables, siempre están dispuestos a ayudarte, al menos pasaba eso aquí. Los cursos eran bellísimos, como los dictaban, como los enseñaban. Pude aprender un montón, realmente aprendí mucho aquí. Cuando hice la maestría yo aprendí un montón. No quiere decir que los profesores en Lima o en el Callao eran malos, no, sino que era otra la visión que ellos tenían. Y creo que esa visión que tenían los profesores era porque justamente ellos hacen mucha investigación. Entonces las cosas que ellos iban enseñando lo relacionaban también con cosas
que luego se podían investigar y eso te motivaba. O sea, por ejemplo, estás haciendo teoría de la medida, mira, de repente esto de aquí luego se puede aplicar para trabajar con espacios con pesos que pueden venir del estudio de algún tipo de ecuaciones diferenciales y te ponían los ejemplos. O sea, tenían un mayor bagaje en cuanto a ese sentido por la constancia y la investigación. Entonces, los cursos se volvieron súper didácticos, muy bonitos, a mí me encantó. Tuve la suerte, tuve la mucha suerte de escoger a un orientador que ahora es mi amigo. Eh, Cuando podemos salimos, nos tomamos un café, salimos a comer. O sea, mi orientador de maestría y doctorado, el profesor Mato Fu, eh, realmente tuve mucha suerte porque aprendí mucho de él. O sea, y ese es un gran paso. En la maestría, escoger tu orientador es lo más importante que hay. Porque acá hay un dicho en Brasil que se dice así, que solo tienes una opción para escoger a un orientador, que es en la maestría. En el doctorado, tú no escoges a nadie, los profesores te escogen a ti. O sea, tú solamente puedes escoger en la maestría y esa es la línea que te vas a dedicar al menos en la maestría. Muchas veces la vas a continuar en el doctorado, otras veces puedes cambiar, obviamente en línea, no hay ningún problema, pero Claro. ese es tu chance. Y yo tuve mucha suerte de haber escogido al profesor Matofu, realmente aprendí todo lo que sé, o muchas cosas de lo que sé, se lo debo a él, aparte la versatilidad que él tiene de hacerme entender de que no hay esa diferencia entre matemática pura y matemática aplicada, sino que si tú tienes un objetivo, agárrate de donde puedas para conseguirlo, así tengas que usar topología, álgebra, o usar ecuaciones, o usar análisis numérico, o usar, no sé, alguna cosa, pero si ese es el objetivo y te sirve, úsalo. Y creo que eso fue muy bueno y se lo debo a él. Eh, y bueno, tuve la suerte de publicar en la maestría con unas profesoras italianas de la Politécnica de Milano y ahí ya me involucré en el mundo de la investigación en su totalidad. Comprendí lo que es un artículo realmente de investigación, comprendí que ese es el currículum de un matemático, eh, dónde publicar, qué publicar, y luego lo traté de llevar al doctorado. En el doctorado seguí trabajando con Matofu, pude realizar una estancia doctoral en España. Eh, yo, como te decía, le debo mucho al gobierno brasilero porque te da esa opción. O sea, yo vine literalmente, o sea, yo te soy muy honesto, yo cuando llegué a Brasil, yo vine con una mano adelante y una mano atrás, no tenía nada. No, creo que, sin mentirte, tenía 10 soles en mi bolsillo, nada más, porque vendí todo lo que yo tenía en mi casa, yo en esa época ya vivía solo en Perú, y vine con lo que tenía, nada más. Y Brasil me dio todo, o sea, me dio las bolsas, cuando llegó el doctorado, la estancia doctoral, me pagó el pasaje a España, mi mensualidad para estar en España. Trabajé en la Universidad de Sevilla con el profesor Tomás Caraballo. El profesor Tomás Caraballo ha ganado infinidad de premios, incluso está reconocido ahora dentro de los investigadores más relevantes del último siglo. Aprendí mucho eh, y me di cuenta cada vez más la formación que tienen los estudiantes en otros países. En muchos sitios la carrera de matemáticas son 4 años nada más, no son 5. Cómo les enseñan las practicidades, las técnicas, fue muy bonito. Cuando terminé la estancia postdoctorado, regresé a Brasil, tuve la oportunidad de hacer una estancia en Chile, eh, la Universidad de Chile en la que pude estar, realmente lindísima, y tuve esa suerte de poder conversar y participar con muchos profesores de diferentes partes del mundo. Y eso es algo muy bonito de nuestra carrera, que puedes participar en infinidad de eventos, eh, conocer gente, y la gente, si hablan matemática, siempre va a actuar bien. O sea, es como que, oye, tú sabes esto de aquí, yo sé, ven aquí a donde yo trabajo, quédate un tiempo, desarrollamos algo y listo. O sea, hay un interés en la investigación común que es muy bonito. O sea, acá tú ves las universidades, tienes pizarras por todos lados.
porque de repente en un congreso estás hablando con alguien y se le ocurre algo, van a una pizarra y comienzan a desarrollarlo, comienzan a explicar, y te das cuenta que hay otros locos como tú que están interesados en querer hacer ciencia y sigues para adelante, y van a hacer lo posible para ayudarte, y tú también, ¿no? Entonces, es muy bonito esa camaradería que se vive en la matemática. No sé si será en todas las carreras así, pero al menos en matemática yo lo he podido vivir, siempre lo vivo, y bueno, ahora por la pandemia no hay congresos presenciales, pero es eso, es muy bonito, y trato de no perder el vínculo nunca. O sea, ahora yo estoy haciendo el postdoctorado, es mi segundo postdoctorado, en lo que es la Universidad de Brasilia, y igual tengo mi vínculo con la Universidad de Sevilla, participo en un proyecto con ellos, estoy como investigador externo dentro de ellos, un investigador postdoctoral externo. Entonces, sigo teniendo esos vínculos que los hice durante el doctorado, las estancias que tuve, y sigo publicando, porque ese es nuestro motor y motivo. O sea, hay que seguir publicando. Te van a cerrar las puertas muchas veces, pero otras veces se va a abrir, y cuando realmente ves tu artículo, todo lo que tú te has esforzado, publicado en una buena revista, te sientes muy bien. Es una gratificación muy, muy buena, una satisfacción. Eso es cierto, ¿no? Yo también con la maestría, bueno, la seguí en San Marcos, pero igual, siempre se me abrió las puertas a diferentes países. Y sí he podido decir, o puedo decir que he viajado a diferentes países por la matemática. Hice la estancia en Canadá, ¿no? 6 meses, que fue porque hice un curso de neurociencia en la UBA, Argentina, entonces como que muchas veces es cadena, te jalan de un lado para otro. Y sí, sí hice una escuela doctoral en la Pontificia de Chile, ¿no? Y sí es bastante diferente. O en la, o también en la ITF en Sao Paulo, que fue el último viaje que hice antes de la pandemia, que fue en enero del 2020. Y sí, es bastante grande el aeropuerto y es enorme todo Sí, el trayecto que uno hace. salir de Perú es como que te abre las puertas, te abre los ojos, te das cuenta de que realmente hay todo un mundo gigante afuera, y que mucha gente está haciendo mucha investigación, y eso te da ganas a seguir. O sea, es muy bonito. O sea, eso se tiene que rescatar. Y yo soy fiel seguidor de que eso se tiene que apoyar acá en Perú, se tiene que apoyar, porque muchos docentes no hacen investigación. Y sin investigación, lastimosamente, no eres matemático. O sea, tienes que hacer investigación. Es parte de nuestra carrera. Puedes dictar docencia, obviamente, eso está muy bien. Es una de las vertientes dentro de nuestra formación. Pero la investigación es súper, súper importante. Eh, Ahora, como te decía, ¿no? Con CITEC está apoyando mucho más que antes. Incluso va a haber un nuevo ranking, RENACIT, una nueva forma de clasificar a los investigadores en Perú. Ya no va a haber el famoso Carlos Monge y María Javier Rostrowowski. Rostroski. Sí, ahora va a ser por niveles. Y eso está muy bien, porque lastimosamente mucha gente se aprovechó del sistema anterior, de los primeros sistemas, en la participación de fondos que daban, y ahora se está tratando de mejorar, y realmente yo aplaudo que se mejore. Por ejemplo, solicitar que cuando hubo ese cambio, ¿no? En la ley universitaria, pedir que los profesores tengan maestría al menos para poder enseñar, fue súper bueno. O sea, al menos tienes que tener maestría para enseñar. Es obvio, en todas las universidades de alto nivel a lo largo del mundo, todos los docentes tienen doctorado, no tienen ni siquiera maestría. Y era nuestro primer paso. Y muchos docentes se opusieron, hasta ahorita se oponen, Ahora. eh, y es porque no se tiene esa cultura formativa, no solo en la docencia, sino en la parte de la investigación. Tú fíjate en los números, el número de publicaciones que tiene Perú en matemática, en comparación, por ejemplo, a lo que tiene Chile, o a lo que tiene Argentina, o lo que tiene Brasil. Con Brasil, por ejemplo, es una cosa absurda la diferencia. Es como que Perú es el 5% de lo que produce todo Brasil en lo que es matemática.
hay docentes que hasta ahorita no saben cómo descargar artículos o tienen pensado de que tienen que desarrollar ese tema y ese tema lo han visto hace 30 años atrás y piensan que se ha quedado congelado en el tiempo y ya no hay más artículos sobre ese tema. Y no, la matemática es una cosa viva, avanza cada segundo. Mientras estamos hablando, alguien está publicando algo. Y puede ser sobre lo que tú piensas investigar y no te has atrevido a hacerlo. Entonces, ese paso a la investigación creo que es el que se tiene que dar en Perú, sobre todo, para comenzar a mejorar, ¿no? Y es obligatorio, creo yo, que se tiene que hacer, ¿no? Pero ahí más o menos ya abordamos la siguiente pregunta sobre más o menos nuestra realidad dentro de la matemática, no tanto como estudiantes y como docentes, ¿no? O cómo se aborda también la parte que no solamente matemática o ciencia básica se publica, ¿no? Sino también ingeniería, Claro. administración, economía, ciencias sociales, humanas o derecho, ¿no? Entonces, todos los docentes se deberían publicar, ¿no? En todas las carreras, no solamente, porque es una Obviamente. predisposición, ¿no? Ciencias básicas tenemos que, ¿no? O debemos que, Exactamente. ¿no? Entonces, y en ese sentido, claro, yo me acuerdo que yo empecé la maestría porque yo también sí me acuerdo que me dijeron, ¿no? No, como ciencia básica tienes que ir hasta el doctorado, o sea, pero mínimo tu maestría. No, o sea, no es una opción. Sí me acuerdo que sí me lo dijeron varias veces. Y yo continué en esa parte de también seguí la maestría, ¿no? Por mientras que seguía acá en Perú, ¿no? Pero tampoco me quité, no me desligué del mundo. Sí ayudó bastante la maestría. Y en este sentido, ¿no? De la pesquisa, entonces, ¿cómo abordas muchos o cómo llegas al área que actualmente te dedicas? O sea, de manera nuclear, ¿no? Obviamente abarcas muchas áreas de la matemática, pero ¿cuál es el área nuclear de lo que estás, o a lo que te estás orientando actualmente? Eh, Cuando yo trabajé con Cabanillas Lapa en la graduación, hice ecuaciones elípticas. El proyecto que hicimos en la graduación fue de ecuaciones elípticas. Eh, Cuando fui a hacer la maestría con Mato Fu, trabajé en sistemas dinámicos no lineales, principalmente el estudio de atractores, pero para problemas hiperbólicos, con no linealidades ahí medias raras. Cuando hice el doctorado, hicimos prácticamente lo mismo, pero sobre geometría riemanniana. Entonces ahí la línea mudó un poco y se volvió una línea que se llama análisis geométrico, pero siempre más para el lado de sistemas dinámicos no lineales, la teoría de atractores. Cuando hice la estancia en Sevilla, pude trabajar en lo que es mecánica de fluidos. Aprendí mucho sobre lo que es Navier-Stokes y todas esas cosas, y las ecuaciones de Sprague, esas ecuaciones de Blasov, Blasov-Fokker-Plan y ese tipo de cosas. Cuando fui para Chile, aprendí mucho lo que es la dinámica no autónoma, la parte de las dicotomías, exponenciales no uniformes y cosas que ahí se hacían. Entonces, si te das cuenta, es una amalgama de muchas cosas que ahora ya, que no estoy, por así decirlo, en la condición de estudiante, porque ya la parte de postdoctorado es realización de proyectos, publicaciones más que nada, eh, trato de asimilarlos y ver problemas a los que voy a aplicar. Y lo tomo no como, como líneas diferentes, sino como que me nutren para plantear mis objetivos. Si se quiere ver como una línea grande, lo que hago es sistemas dinámicos no lineales, muchas veces sobre variedades riemannianas, usando un poco de geometría. Entonces, puede ser entre análisis geométrico y sistemas dinámicos no lineales. Si tengo que usar geometría riemanniana para resolver un problema, lo voy a hacer. Si tengo que usar cosas no autónomas, lo voy a hacer. Si tengo que usar estrategias que aprendí cuando estudié dinámica de fluidos, lo voy a hacer. O sea, no es una cosa centrada en un punto, pero si se quiere ver a grandes rasgos es dinámica a largo plazo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, Hay muchos proyectos que he aprendido a hacer, que he aprendido a redactar, que he aprendido a pensar. Eh, Siempre me he dado cuenta ahora ya que cuando tú vas a plantear un proyecto de investigación, tienes que también tener en la cabeza dónde lo vas a publicar,
dónde va a entrar ese conocimiento, porque hay ciertos matices en cuestión de revistas, en cuestión de, de cómo quieres que se vea o se enfoque el artículo que estás escribiendo. Entonces, creo que ya la investigación en sí ya se vuelve el área que es lo que desarrollas. Eso no quiere decir que la docencia la dejas de lado. La docencia es importante, la vas innovando a su manera, pero cuanto más bagaje tengas en pesquisa, en investigación, ves la misma docencia, la puedes enfocar a las cosas que puedes hacer. Por ejemplo, en la UNAC, yo suelo dictar siempre el curso Análisis Real 2, que es análisis en RN, por así decirlo, y estoy hablando sobre un tópico en particular y de repente les comento que eso tiene una aplicación, por ejemplo, en el estudio de estructura de las puentes, de las ondas sísmicas, o de repente en la mecánica de un fluido y algo, y eso es justamente porque retroalimenta uno con respecto a la otra. Entonces, en la actualidad hago muchos proyectos, hago muchos papers, y lo que trato de hacer es mezclar todo lo que puedo. Si el proyecto que se me ocurre o se nos ocurre al grupo con el que estoy trabajando es sobre dinámica no autónoma, uso dinámica no autónoma. Si es sobre fluidos, uso fluidos, de repente un punto fijo, cosas de ese tipo. Entonces no te puedo decir, oye, solo esto de aquí, sino que es una suma de cosas. Pero si lo quieres encajar en algo, como te digo, creo que es o bien análisis geométrico o bien sistemas dinámicos no lineales. Y bueno, es eso. Esa es la línea. ¿Cómo llegué ahí? La verdad, no sé muy bien cómo llegué ahí. fueron los artículos que fueron viniendo. Tú vas rebuscando en la literatura porque tú tienes en la cabeza un modelo que quieres ver qué es lo que pasa a largo plazo con él, si se estabiliza, no se estabiliza, o quieres ver si hay una región compacta de estabilización, y tú vas buscando, vas cavando en la literatura qué es lo que se sabe del modelo, y de repente te encuentras con algo que habla sobre estimativas de Kalman, de repente te encuentras con algo que habla sobre geometría, de repente te encuentras algo sobre habla tal cosa, y lo vas aprendiendo, lo vas haciendo tuyo. Entonces, cuando ya lo haces tuyo, ya lo dominas, ya lo aplicas en tu modelo. Y esas herramientas quedan para ti. Entonces ya la próxima vez propones otro problema en lo cual ya se te hace un poco más fácil y tu área va mudando un poco. O sea, al comienzo yo le tenía mucho terror a la geometría, mucho terror a la geometría riemanniana. Yo creo que no hice un buen curso de geometría riemanniana en la graduación. En la maestría, en el doctorado, sí, hice buenos cursos, pero yo siempre lo vi, ay, ¿para qué me va a servir geometría riemanniana? Si yo hago EDP, entre aspas, hago sistemas dinámicos no lineales, no me va a servir mucho. Y luego me di cuenta de que no, de que sí lo necesitaba. Y haces un paper con eso, haces otro paper con eso, y luego ya es parte de ti, ya lo hablas muy fácilmente, ya lo traduces, ya sabes cómo funciona dentro de ese ámbito. Y creo que es eso, no tenerle miedo al nuevo conocimiento y a las técnicas. Muchas veces los que dicen que hacen líneas puras, entre aspas, porque yo creo que la matemática ahora ya, 2022, es una sola, o sea, no hay ni pura ni aplicada, usas todo lo que puedas, lo usas. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, tú haces aplicada porque haces ecuaciones. Por ejemplo, tengo trabajos en ondas sísmicas, cosas de ondas sísmicas. Y los aplicados me dicen, no, tú no haces aplicado, porque tú no haces nada de numérico ni simulaciones, porque todo trabaja sobre espacios abstractos, cambias la métrica de formas y cosas de ese tipo. No, entonces tú haces pura. Entonces, al final, ¿dónde estoy? No sé si en la pura o en la aplicada, porque al final depende. Cuando fui a España, al departamento que hice de ecuaciones, estaba dentro de matemática aplicada, pero en la ICMC está como dentro del departamento de matemática pura. Entonces, esos límites entre matemática pura y aplicada ya se diluyen. Al final es cómo tú cuentas toda la historia con respecto al proyecto que estás haciendo y las herramientas que estás usando. Yo puedo trabajar un proyecto no sé, un problema de ondas sísmicas, como te decía, con delay, con retardo,
y uso ciertas técnicas que vienen abstractas para probar todo lo que quiero, pero en la introducción de repente comento que se aplica en las ondas sísmicas y que me da un comportamiento de las P ondas, las S ondas, cómo deforma el cuerpo, que es una cosa física. Entonces, todo en sí, todo ese grupo, todo eso, embarca un proyecto más completo, un artículo más completo. Y en la actualidad es eso, tú tienes que darle, si quieres publicar en revistas buenas, no te puedes quedar ahí. No, yo solamente hago esto. No, o sea, si tienes que ir hacia otros lados, vas. O sea, cuanto más completo, mejor escrito, más alimente a lo que estás haciendo, es mejor. Entonces creo que es eso. Mucha gente se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Tengo amigos que hacen EDP y usan álgebra, álgebra fuerte, y hacen EDP. Entonces, esa gente, ¿en qué está? ¿Pura, aplicada? ¿En qué está? No, no hay. Entonces, es así. Es ahora hay que meterse en todo. Bueno, eso es cierto. Ahora, en otra parte habías comentado de lo de SUNEDU, de las clasificaciones. Claro, antes era Rosorowski, monje, antes creo que era solamente docente renací, si mal no recuerdo, Exactamente, solo Renacit. y luego pasó a la clasificación y ahora creo que es por clases, ¿no? O por Ahora es nivel. por niveles. Creo que son 7 niveles y tienes un nivel de profesor destacado, una cosa así. Eh, yo creo que eso está súper bien realmente. ¿Por qué? Porque te da ciertos beneficios, sobre todo si eres profesor nombrado en Perú. Eh, todo comenzó realmente por el CTI Vitae, que era el DINA. Claro, Muchos países tienen una base de datos de sus investigadores, o mejor dicho, permiten crear tu currículum vitae y colocarlo en una plataforma de libre acceso administrada por órganos del gobierno o agencias de fomento. Eso de ahí ocurre en muchos países. Por ejemplo, en Brasil está el currículum Lattes, en Chile mismo está el mismo Fondesit, en España, por ejemplo, tienes de las mismas plataformas, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, tienes plataformas ahí para subir. Hay una serie de plataformas a lo largo de los países. Entonces, Perú trató de fomentar esto a partir del CTI Vitae, del famoso DINA, en el cual tú podías colocar, hasta ahora puedes, cualquier persona puede hacerlo, crear su currículum vitae y colocar toda su información ahí. ¿Qué es lo que permite eso? Que si alguien quiere saber sobre ti, busca ahí tu nombre, encuentra y ahí ve tu currículum. Una especie de LinkedIn, por así claro, decirlo, pero académico. administrado por Concitec. Luego vino esa idea del Renacit, de todos los currículos que están ahí, vamos a tratar de destacar aquellos que van a ser investigadores calificados por el gobierno peruano, o sea, darles un estatus de que son investigadores reconocidos, creo que le decían así, investigadores reconocidos por el Estado peruano. Para eso tenías que llegar a un cierto puntaje de acuerdo a unos parámetros que ellos te decían, que se contaba, por ejemplo, las publicaciones, en esa época los libros, dónde habías Asesorías. estudiado, los proyectos, asesorías, etcétera. Había unos parámetros que inicialmente no eran muy óptimos, no eran muy buenos, aparte de que tenías que pasar una prueba previa de tener una ética en la investigación que la misma plataforma te hacía pasar, incluso te brindaban tutoriales si no lo sabías, y clasificabas. Si llegabas más de 30 puntos, de acuerdo a su conteo, pasabas a ser docente RENACIT. Y no había ninguna clasificación extra, simplemente eras docente RENACIT. Ahí, para apoyar esto, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, dieron unos ciertos privilegios a los docentes RENACIT. Por ejemplo, si tú eres nombrado en Perú, como te decía, y has puesto que eres docente RENACIT de la Universidad Nacional en la que eres nombrado, entonces te pagan durante cierta cantidad de meses, creo que son 8 meses, 10 meses, no recuerdo, el 50%. 50% de tu sueldo, tienes accesos a banco de datos que muchas veces son cerradas o son de pagas, tienes acceso a muchas cosas que te brindaba todo esto con CITEC. Las universidades comenzaron a pedir
Renacit, se dieron cuenta de que aparte de eso, servía a la universidad para los rankings que hacía Concitec. Incluso hubo un boom al comienzo, muchas universidades particulares, sobre todo, pedían muchos docentes Renacit, y luego la clasificación Renacit fue un poco más dura, por así decirlo, porque se dieron cuenta de que muchos que no tenían, eran pseudo Renacit, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al comienzo valían publicaciones en revistas que no estaban bien aspectadas, por así decirlo, ¿no? O sea, podían ser cualquier revista, simplemente tenían que estar indexadas. Y ahí la gente decía, ah, no, tú publicas en revista indexada. Revista indexada es simplemente que tenga un DOI, no da más. Eh, y no todas las revistas indexadas, así entre aspas, son buenas, o sea, en el sentido en que pasan un sistema de revisión por pares muy exhaustivo, muy profundo, que sean reconocidas dentro de la comunidad matemática. Estoy hablando desde el punto de vista de la matemática. Eh, entonces, ¿qué trataron de hacer? Bueno, trataron de hacerlo un poco más, tratar de discernir a partir de los puntajes entre este tipo de revistas y las otras no. Entonces, ahí le dieron un puntaje especial a los que son Scopus, a los que son Web of Science. ¿Y qué te das cuenta? Te das cuenta de que cuando tú publicas en matemática, nosotros tenemos una gran chance, una gran ventaja, que muchas veces no se paga por publicar. En las revistas buenas no pagas. Y comúnmente estas revistas siempre tienen Web of Science, tienen Scopus, o sea, no es tampoco una clasificación dura decir que voy a publicar en Scopus, voy a publicar Web of Science. O sea, comúnmente todas tienen cuando vas a publicar, bien por así decirlo, ¿no? Y bueno, también se dieron cuenta que se podían aprovechar de esta clasificación antigua porque daban ciertos puntajes, no había cotas, por ejemplo, permitían, creo, papers en Latin Index, en Cielo. Entonces tú podías publicar 10 ahí, juntabas 10 puntos y te salía como si fuera una de una revista muy buena. Entonces hubo este boom nuevamente de Renacit en este segundo bloque, en esta segunda clasificación, que ya hicieron esta distinción entre María Rostrowaski y Carlos Monge. Eh, hay muchos que llegaron a ser Carlos Monge II, con publicaciones que tú te das cuenta que no son del todo en revistas muy buenas. ¿Y qué es lo que qué es lo que hicieron ahora Renacit o Concitec? Volver a clasificar, pero ahora sí tener la idea de unas qualis, de una clasificación más exhaustiva. Entonces se han guiado por el sistema mundial, que muchos países lo usan, que son los cuartiles. A partir de las plataformas de SciMao, JCR, ahí yo puedo ver las revistas están clasificadas y están aspectadas en 4 cuartiles, obviamente, ¿no? Y primer cuartil te da un puntaje, segundo cuartil te da otro puntaje, tercer cuartil otro puntaje, cuarto cuartil otro puntaje, y aparte si tú publicas en Cielo, Latin Index, ya tienes cotas superiores, creo que ya no vale, ya no te dan puntaje creo por Latin Index. Entonces trataron de esclarecer todos estos puntos para hacer una mejor clasificación más real y que siga los estándares que se usan afuera, que se usan a nivel mundial. Para algunos va a ser súper útil, va a ser muy bueno, porque les va a dar una clasificación más real, de acuerdo a lo que ellos merecen, y para otros posiblemente que hayan estado en Carlos Monge 2, de repente ahora pasan a nivel 7 o nivel 6. Pero eso está bien, porque el chiste no es publicar, el chiste es publicar bien. Esa es la idea, no es publicar, porque siempre vas a encontrar una revista para publicar cualquier cosa. La cosa es publicar bien. Y eso tiene que hacer que la ciencia que se hace en Perú sea competitiva con lo que se hace no solo en la región, sino a nivel mundial. Entonces, yo creo que estos cambios que está haciendo Concitec en cuanto a la investigación son muy buenos y poco a poco van a ir mejorando. Por ejemplo, Chile tiene su propia calificación, no se sigue por los cuartiles. Tiene la clasificación MB, B y R, que es mucho más dura que son los cuartiles. Brasil tiene otra clasificación, son las qualis, que son cada 3 años creo que las cambian, ahora no la han renovado, esperemos que este año la renueven, que es A1, A2,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, o sea, tienen sus propias qualis. Entonces, hay países que tienen también y manejan sus propias qualis. Perú, no lo sé si lo haga algún día, pero ya es un gran paso que se rijan por los cuartiles. O sea, ya no te va a importar. Si es, posiblemente, si vas a publicar en una revista cuartil 1, va a ser Scopus, va a ser Web of Science. Ese ya no es el objetivo, esa indexación, sino el ranking de la revista. Y creo que eso está muy bien. O sea, realmente va a mejorar. Muchos van a estar en contra, obviamente, pero para mí está excelente y así debe ser. Y poco a poco deben de ir discerniendo más, de acuerdo a los estándares internacionales. O sea, si quieren hacer que Perú sea competitivo, eso es lo mínimo que se debe hacer. Claro, ahora viene la contraparte, ¿no? Que comentas, ¿no? Claro, una mayor exigencia es una menor cantidad de profesores, investigadores reconocidos o calificados. Y también se evidencia una crisis en lo que es la investigación, quizás más evidente que años anteriores. O sea, la crisis siempre ha habido, no es que no sea nuevo, sino que Claro, simplemente nosotros le pusimos un tapete encima. Pero la crisis siempre ha habido. En Perú basta abrir un ranking de las publicaciones a nivel del regional, cualquiera, y vas a ver en la posición que está Perú. O sea, la posición que está Perú es paupérrima en comparación de las cosas que es en la región solamente. No, ya no hablemos a nivel mundial, sino en la región. Entonces, la crisis siempre hay. Simplemente que ahora, como dijiste, se va a poner más en evidencia. Y eso está bien, porque si uno se quiere curar de algo, lo primero es que tiene que reconocer que está mal. Y Perú tiene que reconocer eso. Hay muchos falsos ídolos en las universidades. Y eso es verdad. No es mentira, no tapemos el sol con un dedo. Eh, hay estándares mundiales y algunas veces es muy penoso. O sea, cuando tú estás afuera, y a mí me ha tocado pasar, que he participado en congresos internacionales y he visto a profesores peruanos exponer en algunos casos, no todos obviamente, pero he visto algunos, y, y hablan cosas que ya se han hecho y se conocen desde hace 10 años y lo están hablando como si fuera lo último o el mayor descubrimiento que se ha hecho. Y la gente a nivel mundial se queda como que, ¿qué está haciendo este señor? O sea, no se burlan por respeto. He visto muchos casos de peruanos así, y eso está mal. O sea, una cosa es que se vive en una burbuja pensando que se hace mucha, muy buena investigación en Perú, y otra cosa es cuando se sale y se dan cuenta que la investigación que se está haciendo muchas veces no es la correcta o no es la necesaria. Entonces, si se pone en evidencia eso, ¿cuál es el problema? Eso motivará para que mejoren, digo yo. claro, ¿no? Claro, esto de aquí, cuando ya se pone en evidencia, tienes que poner acciones para que esto pueda cambiar. Es por eso que el mismo Fondesit, por ejemplo, está ofreciendo becas, becas postdoctorales, becas doctorales, becas de investigación. Por ejemplo, ahora está abierto, creo todavía, el fondo para proyectos básicos del Concitec, que un matemático puede postular. Por el proyecto Semilla te dan 500.000 soles, creo, por hacer un proyecto y puedes trabajar con un profesor de afuera. Y eso, ese intercambio te va a hacer crecer y vas a poder publicar y genial. O sea, yo no lo veo ninguna contraparte mala. O sea, en el sentido de que se exponga que hay un problema, es verdad. Hay profesores que no van a cambiar. El profesor que no va a cambiar, no va a cambiar y es así. Pero al menos creo que hay muchos ídolos de barro que se van a tener que romper y que se van a tener que poner en evidencia. Y eso está bien. También hay en su contraparte, nuevamente mencionando eso, hay muchos mayores incentivos para el regreso de investigadores de afuera a Perú. La misma ley universitaria, con estos, con los pagos A1, A2, por ejemplo, con esa clasificación. A1 creo que está ganando 6.000 soles, A2 está ganando Los 400, la no, mitad, creo. 3.000, Se ¿no? lo subían. Sí, A1 6.000, A2 3.000. Entonces, al menos ya son sueldos un poco más competitivos a lo que eran antes. Y hay muchos investigadores que han regresado. Yo lo sé porque son amigos míos, muchos de ellos. Yo mismo he dictado o dicto en universidades peruanas dentro del tiempo que se pueda tener.
Entonces, eso está bien, no está mal. O sea, esos son incentivos y esta gente nueva que está regresando, regresa con la mentalidad de publicar. Entonces, va a haber un cambio generacional, bien que mal. Antes había una cota de edad, que a partir de una cierta edad un docente ya se tenía que jubilar por obligación y ya daba el paso al cupo a la siguiente generación. Muchos están luchando contra eso, creo que ya lo abolieron incluso, creo que ya salió un decreto o alguna cosa de ese tipo, de que ya no va a haber cota de edad, creo. Creo que estaba en la ratificación, si mal no recuerdo. En la Claro, al inicio ratificación. eran 75, luego lo bajaron a 70, y luego San Marcos pidió 75 por el área de salud, que eran los médicos, más que doctores, que eran mayores y había habido un déficit. Y Ahí luego, se tiene que evaluar, creo yo, caso por caso. Las especialidades son diferentes. Y también los casos en matemática. Por ejemplo, ahí tenemos los profesores eméritos. O sea, si un profesor llegó a esa edad y es muy bueno, tiene muchas publicaciones, pasa a ser emérito. Tendría que pasarlo porque se tiene que respetar todos esos niveles de publicación. Pero, por ejemplo, tiene que sustentarlo. O sea, se tiene que sustentar con no solamente los años de docencia, sino con las publicaciones, dónde ha publicado. Si tu última publicación fue más de 5 años atrás, en muchas partes del mundo ya no te la valen. Buscas un concurso a nivel internacional y te dicen, necesitamos tus publicaciones en los últimos 5 años. Y si tú buscas las publicaciones de docentes en los últimos 5 años, muchos no han publicado en revistas relevantes. Entonces, es eso, o sea, que se exponga, para mí me parece muy bien. Y creo yo que eso es bueno. Los estudiantes también se tienen que dar cuenta de eso. Dejar de pensar que un profesor es bueno porque pregunta un examen difícil. O sea, eso es absurdo. Si quieres un examen difícil, busca en internet, hay preguntas imposibles ahí. Agarra un libro. con las conjeturas. No, claro, entonces, no es así. Entonces, está bien. O sea, para mí, yo creo que está bien. Claro, es mi forma de ver y es mi opinión también. Claro, ¿no? Todos tenemos percepciones quizás diferentes o enfoques diferentes o motivaciones diferentes, ¿no? Que también son respetables o también quizás no tan respetables, ¿no? Depende también de cada uno, ¿no? Obviamente que hay un respeto en la idea, al menos. Entonces ya vemos la parte de la investigación y de la pesquisa en ciencias básicas, en matemática en específico. Y ahora vemos también que hay un cambio en RENACIT. Ahora también vemos que también ya se quiere, actualmente ya Perú, ¿no? Ya se quiere tumbar la ley universitaria, que posiblemente fuera de las universidades denegadas por SUNEDO, quizás también ya no sea indispensable la maestría. Entonces ahí ya vemos que hay bastante, también creo que en esa parte de la exigencia de la maestría es buena, pero también fue aprovechada o mal aprovechada en maestrías que no eran tan importantes o de gran relevancia para el área respectiva. Yo creo que hay un cáncer que tiene Perú, que es la viveza peruana. O el criollismo, como comúnmente nosotros decimos, ¿no? Exactamente, eso es un cáncer que es muy difícil de extirpar, y algunas veces imposible, y va a ser metástasis y va a explotarte en la cara. Eso es así, porque la ley universitaria, a mi parecer, vino con muy buenas intenciones en la mejora de la educación a como se tenía antes. Y si dieron ese paso para exigir la maestría, está muy bien. Y hubo mucha gente que se aprovechó, hubo muchas universidades que se aprovecharon en sacar programas de maestría, pseudos maestrías, por así decirlo, o no tan competentes. Hay mucha gente que solo por cumplir llevó maestrías en, no sé, en psicología, pedagógica, no sé. No digo que esté mal, sino que no va en correlación a la mejora de su carrera o del dictado. Si tú estás estudiando en una facultad de matemáticas, lleva una maestría en matemáticas, que al menos, o en docencia o en matemática, y al menos desarrolla la parte de la docencia matemática. Como dijiste, hay investigación en docencia matemática, hay muchos artículos, hay universidades muy buenas que hacen docencia matemática, y genial, pero hay gente que se trató de aprovechar de eso, llevaron muchas maestrías, como le dijeron en una época, maestría chicha, doctorado chicha,
y que existen en la actualidad. ¿Y con la finalidad de qué? De sacarle la vuelta a la ley universitaria. Eh, por más que les dieron muchas, muchas opciones, creo yo, al menos desde en la parte de matemática, creo yo, que sería un retroceso no exigir lo de la maestría. Ahora, hay el otro lado que me dicen, no, pero hay docentes que están dictando toda su vida ya la carrera, ¿qué vas a hacer con estos docentes que son licenciados todavía y ya se acostumbraron a dictar la carrera? Entonces, ellos son especialistas en un curso, Quizás porque han básicos. dictado eso en un curso de ahí, o sea, busca alguna otra forma, pero trata de no maltratar a las generaciones que vienen, porque las generaciones que vienen, la matemática, como te decía, evoluciona cada día, necesita alguien o necesita gente, necesita profesores que estén al tanto de cómo va creciendo, cómo va cambiando, cómo va evolucionando la ciencia, la matemática en sí. Y si hay docentes que no lo hacen, bueno, búscalos otras formas. O sea, por ejemplo, hay otros cursos que pueden dictar o otra condición que podrían estar, no sé, tipo historia de la matemática o cosas de ese tipo. O sea, eh, pero que no, tiene que haber maneras. O sea, se tiene que conversar, tiene que haber maneras en esos casos. Pero echarse para atrás y no exigir la maestría es un retroceso, o sea, al menos en nuestra carrera. No digo cómo es en Claro, las otras, porque cada carrera tiene sus complejidades. Al menos en nuestra carrera es un retroceso. Haber hecho un libro de cálculo 1, cálculo 2, no quiere decir que eres un muy buen investigador, no necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no quiere decirlo. Nuestro currículum, nuestra carta de presentación son las publicaciones. Y eso tiene que quedar en claro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Siempre va a haber gente que va lastimosamente tirar por sus ventajas, ¿no? Llevar agua para su molino. Siempre, siempre va a haber. Y en cuestión de leyes, si Perú da ese paso para atrás, bueno, espero que en algún momento dé dos para adelante. Pues. claro, es lo que uno No, espera, no, ¿no? Es lo no, mejor para no la creo. sociedad. Claro, tenemos que ser competitivos y no ser vistos como un chiste a nivel internacional. O sea, qué bonito sería que no tengamos que salir del país para ser competentes. Eso es fundamental. O sea, no, nosotros no pensamos eso. Y eso está muy mal. O sea, ¿qué es lo que te dicen? No, que para ser muy buen matemático tienes que salir del Perú. Anda, si vas a estar en la región, anda a Brasil, anda de repente a Chile, si no, ándate a Estados Colombia, Unidos, ándate a Europa, a estudiar, lo que sea. Pero ¿por qué no dicen que en Perú sí puede formar maestría, programas de doctorado muy buenos y que salgan profesionales competentes? No lo tenemos. Y eso es porque cargamos con este lastre y este cáncer de, de la investigación. Si se quiere, si van a quitar ese último bastión que tenemos en cuestión de la ley universitaria, eh, ¿qué se puede decir, no? O sea, pues, va a haber otros países que van a seguir desarrollándose y lastimosamente posiblemente nosotros no, ¿no? también. No, ahora vemos, por el otro lado, el tema de la virtualidad, bueno, el cambio, ¿no? De las clases presenciales a las clases virtuales en matemática, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo lo experimentaste en tu Eh, caso personal? eh, busqué mil maneras inicialmente. El primer semestre virtual, me acuerdo que lo que hice fue hacer mis notas de aula a mano, escanearlos, proyectarlos y tratar de, con el mouse, ir señalando las partes importantes, ir tratando de dictarlo. Y creo que fue una primera experiencia. Yo no me sentía del todo confortable porque una carrera de matemática tiene la complejidad en que el estudiante tiene que ver paso a paso cómo se te ocurrió en medio de la demostración, cómo se te ocurrió agarrar esa forma de una cierta función o tomar ese epsilon o por qué. O sea, el por qué en la matemática es muy importante. Si el alumno solamente ve y aprende, realmente no está aprendiendo
lo importante, de dónde nació la idea. La matemática es un arte, es una creación. Entonces, tiene que ver todo ese proceso creativo. Y si ellos no los ven, no es bueno. No es como una carrera de repente, que es de letras, en que puede leerlo y lo comprende y listo, ya está ahí escrito y listo. No, en la matemática ellos tienen que ver de dónde salen las cosas, cómo se crearon las cosas. Ah, yo voy a construir una bola con este radio en específico, y muy diferente es que tú lo vayas construyendo y le expliques por qué tiene la forma particular de ese radio, a que simplemente vean la imagen de la bola con ese radio que tomaste. Entonces, no llegaba a ese proceso de esa manera. Luego, me conseguí esto de aquí, que es para mí la vida en el dictado Somos dos. online. Me conseguí esta tableta, invertí, por así decirlo, yo lo veía como una inversión, y esto me permite dar las aulas como si yo estuviera en la pizarra, por así decirlo. Entonces, explico de dónde van saliendo las cosas. De mi parecer, al menos ha mejorado, pero, ah, pero ese es desde mi aspecto, como docente. Eso no quiere decir que el estudiante esté en condiciones óptimas para captar lo que yo estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es el país en el que estés dictando, otra cosa es el tipo de universidad en la que estés dictando. Yo he dictado en universidades particulares, he dictado en universidades nacionales. En la virtualidad me ha tocado dictar solo en universidades nacionales. Y bueno, y algunos cursos aquí en Brasil, pero que eso es otra realidad. Pero, por ejemplo, en el caso de Perú, yo dicto en San Marcos, dicto en Callao. Tengo alumnos que ven las clases solamente desde el celular. En su casa, que están con bulla porque tienen que compartir el espacio con toda su familia, de repente están limpiando, están lavando, lo mandan a hacer cosas mientras está en clase. Tengo alumnos que tenían que compartir el celular cierta hora con su hermano porque solamente tenían un celular que era del papá, que les prestaba, y me decían: profe, yo me voy a tener que salir, disculpe, porque ya mi papá me está pidiendo su celular y ya no puedo escuchar su clase. Entonces, yo puedo tener las condiciones óptimas, creo yo, para poder enseñar, pero eso no implica que el estudiante lo tenga. Y ese choque brutal entre ambos existe. El docente, creo yo, no puede hacer de ojos cerrados de que eso no pasa. Ah, yo dicté mi clase y punto. No. He tenido muchos casos, y peor con lo del COVID, porque tenía, por ejemplo, alumnos que me decían: profe, acaba de fallecer mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Qué le voy a estar hablando a ese chico sobre espacios LP? Por ejemplo, espacios OLED. Si ese chico está pensando solamente en eso. O sea, creo yo que esta época de la virtualidad no solamente nos pegó desde el sentido de tener nuevas herramientas para la enseñanza, sino de ver nuestro carácter humano, de comprender, de no ser caja cerrada y decir: no, pero este es mi curso y si no presentas tal cosa, vas a jalar. No, sino de, creo yo, ese aspecto humano se ha tenido que rescatar. Sobre todo te hablo en las realidades con las universidades nacionales. Y eso es importante. He tenido, al menos en mi caso, la suerte de poder tener esta herramienta, de poder comprármela y poder dictar de la mejor manera. Y creo yo que he tratado de esforzarme en lo que es el factor humano y siempre tener ese comportamiento horizontal con los estudiantes, que me puedan contar: profesor, ve, mire, tengo a mi mamá enferma, la estoy cuidando todos los días. Yo, mientras escucho su clase, estoy acá con mi mamá cuidándola acá al costado. Tenía un alumno que me dijo: yo no tengo para ponerle, ni siquiera para comprarle un oxímetro, ni comprarle oxígeno, simplemente me la han devuelto del hospital, está acá al costado, ¿qué hago? Imagínate, tú que en ese momento creo que tienes que ser más comprensible.
He visto docentes que han sido muy comprensibles en este trabajo y he visto lastimosamente otros que de repente no. Como también he visto docentes que han tratado de esforzarse lo máximo para tener el equipo necesario para llegar mejor a sus estudiantes, como he visto docentes que han hecho sus clases por WhatsApp, que han enviado audio nada más y se acabó. He visto de todo y creo que eso ya depende de cada uno. Al menos yo he intentado comprarme buenos audios, el micro, la tablet. Antes teníamos la ventaja en el Google Meet, al menos en las universidades que he trabajado, han usado siempre Google Meet, en que el Google Meet lo podía grabar, ahora ya no lo tienen, por ejemplo. Sí, ha sido un cambio bastante duro, una Sí, pérdida, mejor dicho. creo que Google había dado un tiempo máximo para brindarle esa gratuidad en las grabaciones y en las cosas a las universidades y se acabó. Entonces ahora las universidades tienen que contratar el servicio. Por ejemplo, tengo un amigo que dicta y tiene un alumno ciego y dicta virtual. O sea, imagínate que si ya es difícil llegar a un estudiante que al menos mira, escucha y todo lo demás, ¿cómo llegas a un alumno ciego aquí? O uno sordo, o sea, ¿cómo puedes hacer? Son muchos matices que ha pasado y que muchos no lo piensan. Y creo que no, que es labor del docente no solamente pensar en el equipo que está usando o las formas en la tecnología, sino en ponerse en el papel del estudiante también y ver qué es lo que ellos necesitan. Creo yo. Claro, la presencialidad ayudaría. Ahora, sí, pero a otro gran grupo no ayudaría. Tengo alumnos, por ejemplo, que prefieren la virtualidad. ¿Por qué? Porque viven en Chosica y ya no tienen que levantarse a las 5 de la mañana para ir hasta el Callao y no tienen que salir a las 9 de la noche del Callao para llegar hasta Chosica. Entonces, hay todos los matices posibles. Desde mi parecer, a mí me gusta la virtualidad. Sí, En lo particular, a mí me gusta la virtualidad, bueno, me yo ahora ayuda. sí he apreciado bastante la virtualidad por lo que te comenté. Pero Claro, sí, o al sea, inicio, claro, yo me acuerdo de que al inicio yo tenía una pizarra chiquita de acrílico y era enfocar la laptop, ¿no? Y en ese momento no se podía salir y ni mucho menos comprar este laptop porque estaban bastante caras, había subido el precio. Y bueno, entonces la Universidad Cayetano me mandó la tablet, ¿no? Sí me la mandó a mi casa. Porque creo que tarde o temprano hubiera comprado, llegaba a comprar, pero me la llegó a mandar y sí me ayudó bastante. Y grabar las clases, más que todo es cierto, ¿no? De la distancia. Tenía un estudiante que vivía en Ancón y se iba a La Molina, o sea, hasta el Jockey Plaza, por decirlo así. Y es bastante la distancia de ida y venida. Y sí, o sea, la tablet se ayuda enormemente para las clases de sí. matemática. Porque el PPT nunca me ha gustado hacer PPT. Y dos, siempre lo veo muy frío el PPT. Aunque Sí, uno le ponga los efectos posibles, lo veo muy frío. En no, yo creo que matemáticas. en matemática, a ver, que yo nunca he usado PPT. O sea, en ninguna clase que he dictado he usado PPT. En matemática, yo creo que el núcleo está en que ellos vean todo el proceso que se usó para la demostración, el proceso creativo, de dónde se le ocurrió, de dónde salió y cómo se engranaron las cosas. Un PPT te va a mostrar simplemente un slide y como dices, es muy frío, o sea, no te enseña eso y eso solamente se logra cuando ellos ven que tú estás escribiendo, o sea, construyéndolo con ellos. Mira, aquí tienes esto, así. No, profesor, no entendí. Entonces puedes sacarlo, puedes borrarlo, puedes hacer otro gráfico ahí encima. Creo yo que en matemática tiene esa complejidad. No eso de, al menos las universidades en las que he estado no me han exigido un PPT tampoco. Yo sé que hay universidades que les han exigido PPTs o alguna cosa de ese tipo. Y también he tenido, entre aspas, la suerte de no dictar cursos básicos.
no dicto cursos básicos desde hace mucho. Dicto de la mitad para arriba, por así decirlo. Por ejemplo, en el seminario de tesis, a mí me ha convenido, a los chicos les ha convenido mucho que sea virtual, porque les puedo proyectar, puedo descargar los artículos, les puedo enseñar muchas cosas acá en la computadora, entre la tablet y todo lo demás. Entonces, claro, depende de los cursos, depende de las materias, depende de la universidad. No, claro, por ejemplo, en la privada, yo sí vi la diferencia, le contaba al otro profesor Uldarico, la anécdota, ¿no? Que yo reemplazaba a una profesora que usaba PPT. Yo usaba la pizarra virtual tipo Pen, y sí, el alumno siente al menos la que tú vas escribiendo, ¿no? El 2x igual 3, y luego lo pasas a una flechita a dividir. Era curso básico, pero lo sentía más ameno o más vivo, ¿no? La clase. Y fuera de que les compartía el solucionario de la clase. O sea, obviamente había chicos de provincia, de beca 18, que seguían en provincia y no venían a Lima. Y falla de conexión, no podían comprar su laptop, estaban con el celular, de que no tenían el internet, digamos, en modem, sino en datos móviles, y es todo una complejidad bastante enorme. Entonces, una clase grabada y el solucionario en PDF para ellos con todos los detalles, les servía bastante, ¿no? Entonces, sí hay formas y medios también, ¿no? De que la virtud ayuda, ¿no? Sobre todo en Sí. matemática, ¿no? Que estamos abordando, ¿no? Que yo ahora, al menos yo tengo registrado todas las clases que he hecho. Y ahí está guardado, ¿no? Los solucionarios, ¿no? Si hay que compartirlos. Y eso es bueno, ¿no? Para los estudiantes, más que todo, porque si Sí. faltan o O si, sea, porque tiene sus pros y contras. O entras. sea, tener la clase grabada para ellos es súper bueno, porque algo no han entendido, lo vuelven a ver. Y sencillo. Hay veces que se dan maratones. He tenido alumnos que me han dicho, no, profesor, para mi examen me doy mi maratón de videos. Entonces, ahí, ahí ellos normal. Eh, son pros y contras. Es el, la realidad en la que vivimos, sobre todo en Lima, y en provincia también, obviamente en Perú, entero es muy variada, muy diversificada. Entonces va a haber gente que va a ser muy bueno y que van a extrañar como nunca que todo sea online, y va a haber gente que está contando los días para que todo vuelva presencial. Hay de los dos. En particular, yo prefiero el online, principalmente porque no vivo en Perú. Entonces, Claro, eso claro, es. a mí me conviene mucho que todo sea online. Puedo estar acá resolviendo los proyectos de investigación y puedo dar aulas para Perú. Entonces, eso es genial, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver cuáles son las disposiciones que cada universidad tome y que el ministerio y el gobierno tomen también, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en Brasil estás yendo a la universidad o, Como yo trabajo con un profesor, con Mato Fu, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que él ya pasó los 60 años. Entonces, acá en Brasil tienen la opción por edad que, pues, si no quiere ir a la universidad, no va. Entonces lo hace online. Es semipresencial. Hay algunos que sí van a ser presencial, pero él escogió que se haga a distancia. Entonces, él vive en claro, Sao Carlos, por más que trabaje en Brasilia, pero vive en Sao Carlos. Todavía, justo estaba haciendo la transición entre Universidad de Sao Paulo y Universidad de Brasilia. Y bueno, yo estoy aquí en Sao Carlos y trabajo con él. Y la verdad, trabajamos más que nada online. Trabajamos online. Y eso es ¿por qué? Porque ya son años trabajando juntos, ya estamos acostumbrados. Y aparte de eso, cuando salimos, más que nada salimos a almorzar, a comer un churrasco, a tomar un café. Más que nada, salimos para eso. algo más Y amical, ¿no? No es una tanto de cosa más trabajo. amical. Y en la universidad, acá en la misma Universidad de Sao Paulo, me brindaron una sala para yo ir a trabajar. Eh, Me dieron la condición de profesor invitado acá en la ISMC, pero la verdad, no voy porque me siento más tranquilo acá en casa. Dentro de todo, yo soy hipertenso, soy asmático, Claro, tiene estoy gordito, entonces no quiero tener problemas. Yo acá estoy en casa, mi esposa también tiene su sala de trabajo acá en la casa, nuestra mascota está por acá en la casa, entonces acá yo he armado mi oficina
y tengo todo a la mano, tengo hasta una pizarra acá al frente para trabajar, entonces no me es necesario ir a trabajar. Un caso muy particular, yo puedo trabajar desde aquí. Claro, no es Eh, algo muy urgente, ¿no? Pero, Exactamente. Y eso es una gran ventaja que me puedo dar aquí. De repente, cuando estaba en Perú, no me la podía dar por X factores, pero es una de las cosas por la cual me animó a vivir en Brasil y pasar toda la pandemia aquí en Brasil. Es una de las grandes cosas. Parte de que tengo mi vínculo con la Universidad de Brasilia y con el trabajo de la Universidad de Sevilla, ¿no? Entonces, es, acá me siento más cómodo en ese sentido. Se acomoda mejor para mí. A la universidad, eh, no es que tenga que ir, pero sí de repente participar en las organizaciones de algún que otra charla, de algún que otro evento. Si Mato Fu me necesita para alguna cosa, yo lo voy a apoyar dentro de claro. las clases y esas cosas. Pero no es que me apremie tampoco no ir a la universidad. O sea, como que estoy tranquilo como estoy, la verdad. La presencialidad, la virtualidad, mejor dicho, me agrada. Eh, pero lo que sí se extraña mucho es eh, los eventos. Los eventos son mucho que se extraña porque compartes con gente de todo el mundo, son ideas nuevas. Yo ahorita estoy muy bien, ¿por qué? Porque estoy cargado de proyectos, o sea, tengo muchas ideas en la cabeza que las estoy trabajando. Entonces puedo sentarme aquí y desarrollar, hacer paper, hacer paper, hacer paper. Pero en una condición normal, posiblemente, sí extrañaría estar en la universidad por el roce con los otros profesores, o por los eventos que pueda haber, o por las charlas que pueda invitar, ¿no? Entonces, en este momento en particular, yo estoy tranquilo aquí, ¿no? No Claro, yo necesito ir. también estoy tranquilo, aunque también, como dice, bueno, en lo peor yo también extraño un poco las clases presenciales, el contacto con los estudiantes, ¿no? O pensar o que te dan ideas para algo, un proyecto, ¿no? Pero, mm, bueno, por mi situación actual prefiero estar en virtual, pero también, ¿no? Ver el hecho de la modalidad híbrida que están proponiendo diversas universidades para este semestre, sobre todo las privadas. Las nacionales en la que estaba dictando San Marcos, no lo sé. No sé cómo será su modalidad para el 22-1. No, ya indicarán qué será. No, pero por mientras, la virtualidad entre todo, sus pros y contras en las diferentes dificultades, ¿no? Tanto social, económico, sanitario, personal, familiar, ¿no? Es algo que estamos afrontando. Y quizás ahora miras a otra catástrofe también mundial, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, esperemos que no llegue mucho más de lo que ya llegó, ¿no? Y entonces este es otro, bueno, geográficamente no nos afecta, ¿no? A la región, pero en otros De síntomas sí. alguna manera, o sea, si es en algo mucho más grande, de alguna manera nos va a afectar. Sí, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de, bueno, espero que el gobierno sea consciente de cómo va a llevar todo lo que se podría venir. Esperemos que no, ¿no? De repente, mucha gente no le afectará del todo, pero otros sí. Entonces, Al final, claro, simplemente hay que estar expectantes a lo que pase. claro que somos un mundo globalizado en diferentes matices, académico, económico, social, Obviamente, o a sea, todos sí, nos afecta. afecta una moneda, o sea, imagina que es dependiente de, por ejemplo, afecta el dólar, ya afecta a todos en Perú. Eh, Hay eventos que se han cancelado por lo que está El pasando. IMC, el El IMC, por ejemplo, ya San se canceló. Petersburgo que era, ya se Sí, canceló. se canceló. Entonces hay estancias que se han cancelado. Hay estancias que, por ejemplo, a gente que tenía que ir a Europa, a ciertos países, y simplemente por las expectativas de lo que pueda pasar, se han cancelado. Entonces ya afecta de alguna manera, ¿no? Bueno, esperemos que no llegue a mayores y que, bueno, y que reina la paz. Claro, es el bien común, ¿no? Para todos, en la medida que se pueda también. No, no sabemos la realidad de cada país, de su forma interna.
Bueno, Paula, ha sido bastante grato conversar, largo No, y más bien, extendido. muchísimas gracias. Discúlpame que me he pasado mucho, creo, No, hablando. está bien. A veces siempre nos hemos vuelto bastante conversadores en muchas índoles, o en muchos temas también, ¿no? Y ahí ver ya otros temas que ya conversaremos en otro momento, lo que ya te he comentado. Y nuevamente gracias por este espacio, hermanos, para conversar sobre diferentes temas de la matemática. Y antes de cerrar, ¿no? La tertulia que tenemos es, ¿qué podrías decir a los estudiantes sobre la matemática o motivarlos a que estudien matemática, en la carrera de matemática o ciencias básicas? Eh, para los que todavía no saben qué estudiar y más o menos han escuchado por ahí de la carrera de matemática, por ejemplo, estudiantes de colegio, de academia, decirles que la carrera de matemática es una carrera bellísima, genial, está más acercado a mi manera de ver, está más acercado a un arte que a una ciencia de laboratorio, por así decirlo, porque es mucha creación, depende mucho de tu imaginación. Tú agarras un papel, agarras un lapicero y ya puedes estar haciendo matemática, nace de ideas. Hay muchas, por ejemplo, hay teorías y conjuntos nuevos que se han creado de matemáticos muy famosos que se les ocurrió cuando estaban en la playa, sentados. Hay una gran historia si no me equivoco, fue Jacob Palais, que cuando hizo una cierta teoría en sistemas dinámicos, a él se le ocurrió cuando estaba en la playa, en Copacabana, en Río de Janeiro. Estaba ahí sentado y en la arena comenzó a hacer algunos dibujos y consiguió lo que él quería, porque la matemática es esa espontaneidad, es esa creación, esa creatividad. No se encaja en algo, es crear cosas, crear teorías, crear teoremas, que luego se puedan usar en una infinidad de ambientes, pero la chispa creativa es la que le da el matemático. Entonces, los animo a que puedan explorar este mundo de la matemática en sí. No piensen que es como la matemática de colegio, de hacer cálculos, simplemente usar la calculadora y comenzar a hacerlo. No, la matemática no tiene nada que ver con eso. Es más, muchas veces nosotros trabajamos con espacios, creamos conjuntos abstractos, es más imaginativo, no tiene que ver con sumar, restar, multiplicar o dividir muchas veces. Entonces, les animo a que lo exploren. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces en los colegios la orientadora vocacional, no sé si se sigue haciendo, al menos en mi época decía, había una orientadora vocacional, no te habla de qué es la matemática o que existe siquiera. Simplemente te dicen, vas a ser científico. Científico es una palabra muy amplia. Un matemático es una persona libre en muchos aspectos. Eh, entonces, me gustaría que lo exploren. Los animo a que se exploren eso. La teoría que puedan hacer puede servir para infinidad de cosas, para construcciones de casas, de puentes, para el estudio de la economía, el crecimiento de un país, para, no sé, cómo se mueven los cauces, los ríos, para construir cosas dentro del mismo ente matemático. Tiene aplicaciones en todo. La matemática está en todo. Y cuando te has escuchado esa frase trillada, es verdad. La matemática realmente está en todo. No te puedes escapar de ella. Y para los que ya están en una carrera de matemática, yo sé que muchas veces es muy dura, pero créanme que es muy gratificante cuando acabas el camino, o sea, cuando ya se acaba, entre aspas, porque nunca se acaba en realidad, la investigación nunca acaba, pero cuando ya se acaban esos cursos difíciles y todo lo demás, créeme que es muy gratificante que puedas hacer investigación. O sea, que tú afrontes algo que nadie lo ha hecho, lo veas y que se te ocurra a ti una manera de cómo solucionarlo, te sientes, escribas, lo intentes y te salga y tú digas, se me ha ocurrido a mí. O sea, este problema lo han podido ver cualquier persona en la parte del mundo, pero a mí se me ha ocurrido una manera para solucionarlo y probar esto y lo puedas reflejar y lo puedas compartir a la comunidad matemática por medio de un artículo científico y que tenga tu nombre y que luego vea gente que cita tu nombre
y que hagan teorías encima de eso y que tú sigas haciendo todo y te puedas seguir desarrollando, es muy placentero, es muy bonito. Los animo a que continúen, que no se cansen, no digan, no, ya no voy a seguir, no, sigan, créanme que hay algo más allá de lo que se ve. Y ese mito de que voy a estudiar matemática y me voy a morir de hambre o solamente voy a dictar en un colegio de primaria, no, es mentira, es mentira. Si son buenos matemáticos, si culminan todo lo que implica estudiar matemática para ser investigador, eh, con sus posgrados o con su maestría, su doctorado, créanme que un matemático puede hacer infinidad de cosas. No solamente está preso a la enseñanza en un colegio, que mucha gente cree que, estudias matemática, vas a dictar en un colegio. No, no. Puedes dictar en una universidad, puedes hacer investigación solamente, puedes trabajar en bancos si quieres, puedes trabajar en empresas de todo tipo. Hay mucho mercado para la matemática. Así que los animo a que culminen la carrera y que sigan adelante. Y eso, creo que ese sería el mensaje. Muchas gracias, Paulo, por las palabras. Y bueno, con eso terminamos la tertulia con el doctor, más que todo Paulo, ¿no? Ya que nos conocemos. Exactamente, no, doctor, no, doctor el que nos cura cuando vamos al médico. Bueno, más que todo Nosotros, médico, ¿no? médico. Médico. Sí, nosotros, mira, dime Pablo, que ese es mi Claro, nombre. ya nos conocemos tiempo. Bueno, tampoco muchos años, pero ya Sí, vamos, no. Con Pablo basta. Eso es muy bueno. Por algo mis papás se han demorado en escoger mi nombre, así que. Listo, Bueno, Neisser, Pablo, muchísimas gracias. gracias más bien por la invitación. Gracias. Hasta luego, Paulo. Nada, cuídate y Pues, saludos a todos los cuídate. que te ven.